los medios, como se dijo, hemos tomado una posición relevante en los últimos años y tiene sus causas, pero en la pasada administración fue clarísimo, en el caso por lo menos de este programa, el que tuviéramos que sufrir una clara presión de orden económico. La segunda, de las tres breves que voy a mencionar, es la que yo llamo de tipo legaloide, en la cual no importa quién gana o quién pierde, no importa quién tiene la razón o quién tiene la ley de su lado, lo que importa es quién tiene al presidente a su lado y quién tiene a la pareja del presidente a su lado. Muy consciente de lo que estoy diciendo, nunca me había tocado en 40 años que antes de que se tomara posesión de un cargo se mandara un recado diciendo: están castigados. Están castigados, vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver su conducta. No nos importa que transmitan la información de esta oficina de la presidencia, lo pueden hacer o no hacer, no nos importa. Y si se portan bien, en algún momento les dará una audiencia el señor presidente para llegar a algún arreglo. Nos llevan de la mano a las mesas de análisis que usted crea, desarrolla, mantiene. José Gutiérrez Vivó es el periodista de radio más importante del país. Acaba de recibir el Premio Nacional de Periodismo en el Club de Periodistas esta semana y acaba usted de escuchar parte del discurso que pronunció justamente al recibir este reconocimiento de colegas periodistas en México. Esta noche nos acompaña en el estudio de CNN José Gutiérrez Vivó para platicar de lo que ha dicho y de muchas otras cosas. José, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bienvenido. Buenas noches. Pues has pronunciado un discurso muy fuerte. Acabamos de presentar apenas 2 fragmentos en donde estás señalando cosas muy delicadas del gobierno que empieza, del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Es importante saber el origen, las razones. ¿Qué hay detrás de lo que dijo José Gutiérrez Vivó en este discurso? Bueno, lo que hay detrás es algo que se originó concretamente durante el gobierno de Vicente Fox. Todo proviene de los últimos 3 años, donde el presidente Fox trató de vender la idea, y así lo hizo al sector empresarial, y así lo hizo al sector político, diciendo que nosotros éramos una estación que estaba alineada con el PRD, o sea, con López Obrador. Y por lo tanto, esto debería de generar el que no se nos pusiera la atención debida, que de preferencia no se nos comprara publicidad y, por supuesto, generar un desprestigio hacia la imagen de una actividad en la cual tenemos, como dije, en lo que ya transmitiste 40 años y hemos sido totalmente apartidistas y así lo somos. Ese es el origen que yo creo que demostró Vicente Fox al perseguir como persiguió a López Obrador, que es un asunto ajeno a nuestro caso, pero todo lo que según él tuviera que ver con López Obrador había que perseguirlo hasta el final. ¿Y qué dices de ese señalamiento de una vinculación con López Obrador y tu política editorial? Bueno, lo que pasa aquí es que nosotros durante muchísimos años siempre hemos tenido al jefe de gobierno, antes regente de la ciudad, cada 3 meses, desde las épocas de Carlos Jan González, en el estudio, para hablar sobre la vida de la Ciudad de México, que es bastante complicada, como tu público lo sabe, y todos los regentes y jefes de gobierno cada 3 meses han estado para hablar. López Obrador es uno más de los que ha estado. El presidente de la República, cuando tomó posesión, y hablo de Vicente Fox, expresidente para ser más preciso, él aceptó estar cada 3 meses para platicar con el público de nuestro programa sobre el curso del país. Cosa que después de algunas semanas me llamó y me dijo que no iba a hacerlo porque era muy difícil moverse con el Estado Mayor Presidencial y que entonces mejor lo dejábamos eso por la paz. Y en el caso del señor Montiel, dado que también asiste el gobernador del Estado de México, que es parte de esta zona metropolitana, el señor Montiel nunca asistió porque la relación nunca se dio, dado que él quiso, a través del señor Francisco Aguirre Gómez de Radio Centro, comprar entrevistas hechas por mi persona, 8 entrevistas, lo cual
le mandé decir que con mucho gusto hago todas las entrevistas del mundo porque me encanta entrevistar, pero no cobro por las entrevistas. Así que el señor parece que eso le causó susto y no se presentó en 6 años. Entonces el único que se presentaba era López Obrador, lo cual era suficiente para crear toda una teoría de que éramos miembros del PRD. Ahora, viene de la mano de esta apreciación política y de tu política editorial del presidente Fox, de todo un conflicto con la familia Aguirre, con Radio Centro, que ha hecho llegar la situación a tal situación que pues has tenido que dejar la frecuencia modulada, la FM. Has dado una explicación pública de que no tienes para pagar, no tuviste para pagar un convenio comercial con la familia Vargas de MBC. Cuéntanos de eso, ¿cómo está esa historia y cómo se relaciona esa historia con la otra? Bueno, la situación de manera muy concreta es que en el año de 1995 nuestra casa, donde nos iniciamos en el año de 1972, Radio Red, AM y FM, fueron vendidas a Grupo Radio Centro en 1995 por el propietario en aquellos tiempos que era Clemente Serna Alvear. Al vender él, nosotros formamos la empresa que se llamó Infored, ahora Grupo Monitor, y esa empresa tenía que tener, lógicamente, una salida radiofónica. No teníamos frecuencias, y entonces llegamos a un arreglo con la familia Aguirre, y ese arreglo era transmitir durante 16 años nuestro servicio principal, que es el noticiario Monitor. Ese arreglo se logró, se firmó, fueron 5 contratos, se inició concretamente el día 1 de enero de 1999, y estuvimos trabajando hasta que en el año 2002 empezaron a ser más claras las diferencias editoriales y las diferencias económicas entre Grupo Radio Centro y nosotros, repito, como abastecedores de un servicio, no como empresa dependiente ni como empresa que tuviera su libertad limitada por Radio Centro. En eso vamos a decir que hubo un respeto completo, porque así lo decía el contrato. Finalmente, en el año 2002 la situación se puso muy difícil, se recurrió a la cláusula de demanda, que es precisamente el arbitraje. El arbitraje es un instrumento que se utiliza en todo el mundo desde los años 40, después de la Segunda Guerra, y es para evitar la corrupción de los sistemas jurídicos nacionales. Es un sistema que permite que se haga el juicio en el país donde ocurre el evento, como se hizo en México, con leyes de México, con jueces de México y en territorio nacional. Después de que termine el juicio, nosotros lo ganamos, así lo dictaminaron 2 de los 3 árbitros, y Grupo Radio Centro firmó y aceptó ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Nueva York, donde ellos cotizan, que habían perdido el laudo, el juicio. Se les condenó a pagar la cantidad de 21.5 millones de dólares y a no volver a recibir el servicio a nosotros. Pero habían pasado 2 días cuando el presidente de Grupo Radio Centro me pidió que pudiéramos negociar, y esto quería hacerlo a las 12 del día. Bueno, esa mañana, a las 10:20, el señor López Obrador, que le tocaba su visita de cada 3 meses, pidió al final de la conversación con su servidor, pidió 1 minuto, y en ese minuto declaró al país que se lanzaba a la presidencia por la izquierda. Eso fue, supongo yo, algo intolerable para Vicente Fox, y concluyó que, bueno, tanta culpa tenía él por ser candidato como nosotros por haber transmitido lo que el señor estaba diciendo en vivo. Así que en ese momento, pues empezó seguramente a urdirse algo, y de las 10:20 a la 1:01 decidieron sacarnos del aire como si fuera el estilo más soviético que podemos imaginar. Esto ocurrió aquí en el México democrático de Vicente Fox. Nos sacaron del aire, pusieron a Jacobo Zabludovsky inmediatamente, y bueno, después de eso los señores decidieron hasta esta noche que estamos conversando, Carmen, no pagar una cantidad que ya ha crecido a 25 millones por los intereses que le impuso la Corte Internacional. Hasta el momento ningún gobierno, y me refiero al gobierno pasado y el presente, ha actuado.
Debo entender que tienen 7 días en el gobierno las autoridades presentes, pero muy concretamente nos dijeron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el anterior secretario y el subsecretario, el señor Albert Scott, que la familia Aguirre no se le podía tocar porque tenía 60 años en la industria y no se podían ellos meter con la familia Aguirre. Esa es la razón jurídica para no hacer justicia a lo que acabo de explicar hace un momento. Así que esos serían los pasos, vamos a decir, con los Aguirre, y hasta la fecha, repito, Carmen, no han cumplido y no hay autoridad que los obligue a cumplir. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Hay muchos ángulos aquí de lo que nos dices. Yo pondría un énfasis importante. Esta transmisión que se ve en diferentes países del continente entenderá el significado de no cumplir el resultado de un arbitraje en nuestro país. Y bueno, pues lo demás que vamos a platicar esta noche. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta charla. Gracias. Presidente a su lado y quien tiene a la pareja del presidente a su lado. Muy consciente de lo que estoy diciendo, nunca me había tocado en 40 años que antes de que se tomara posesión de un cargo se mandara un recado diciendo: están castigados, vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver su conducta. No nos importa que transmitan la información de esta oficina de la presidencia, lo pueden hacer o no hacer, no nos importa. Y si se portan bien, en algún momento les dará una audiencia el señor presidente para llegar a algún arreglo. Nos llevan de la mano a las mesas de análisis que usted crea. Los medios, como se dijo, hemos tomado una posición relevante en los últimos años y tiene sus causas, pero en la pasada administración fue clarísimo, en el caso por lo menos de este programa, el que tuviéramos que sufrir una clara presión de orden económico. La segunda, de las 3 breves que voy a mencionar, es la que yo llamo de tipo legaloide, en la cual no importa quién gana o quién pierde, no importa quién tiene la razón o quién tiene la ley de su lado, lo que importa es quién tiene el presidente.